¿Has sentido alguna vez una sed que no desaparece con agua? Una sed más profunda que brota desde lo más íntimo del corazón y que parece vaciarte por dentro. Esa misma sed aparece cuando las lágrimas superan a las sonrisas, cuando la soledad pesa y la tristeza se vuelve una carga permanente. Hoy quiero hablarte de algo que la palabra enseña con total claridad. Jesús no solo calma la sed del cuerpo, también sacia la del alma. Y cuando Él llena tu interior, la tristeza se disuelve y en su lugar llega la paz. Piensa en esos días donde todo parece apagado, donde buscas respuestas y nada logra consolarte. Justo ahí, en medio de ese desierto interior, es cuando el mensaje de Cristo resuena con más fuerza. No se trata de una religión vacía ni de frases bonitas, sino de un encuentro real con aquel que declaró que quien se acercara a Él jamás volvería a tener sed. Y eso, querido oyente, es una promesa de vida. Parte 1. La promesa del agua viva y el corazón sediento. Cuando hablamos de sed, no nos referimos únicamente a una necesidad física, sino a una necesidad espiritual que todos hemos sentido alguna vez. La Biblia nos recuerda que el ser humano no está hecho solo de carne y hueso, sino también de un alma que desea, que anhela, que clama por algo más allá de lo material. Esa sed del alma es la que tantas veces nos deja vacíos, sin que nada en este mundo pueda llenarnos. Jesús lo expresó de manera poderosa en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo. Le dijo: «Quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque esa agua se convertirá dentro de él en una fuente que brota para vida eterna». Aquí hay un detalle profundo. Jesús no hablaba del agua física del pozo, sino de una vida nueva en el interior, de un agua espiritual que Él mismo ofrece. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces buscamos calmar nuestra tristeza en lugares equivocados? Algunos intentan llenar el vacío en relaciones, otros en el dinero, otros en distracciones o incluso en vicios que parecen traer alivio, pero lo único que hacen es aumentar la sequedad del alma. La sed siempre regresa y con más fuerza. Pero cuando Jesús entra en la vida de alguien, cuando su espíritu se convierte en esa fuente interior, la tristeza comienza a disiparse y el corazón empieza a experimentar algo distinto. Una paz que no depende de las circunstancias. La mujer samaritana refleja lo que muchos de nosotros vivimos. Ella buscó en varios caminos algo que calmara su interior. Había pasado por múltiples relaciones, había intentado llenar su vacío con lo que el mundo le ofrecía, pero seguía sedienta. Ese día, junto al pozo, Jesús le mostró que no necesitaba más de lo mismo, sino un cambio radical: beber del agua viva. Lo mismo ocurre contigo y conmigo. Todos tenemos un pozo al que acudimos en busca de algo que calme nuestra alma. El trabajo, la aprobación de otros, la diversión o el éxito. Y aunque nada de eso es malo por sí mismo, ninguno de esos pozos puede ofrecernos el agua que realmente apaga la sed más profunda. Lo que tu corazón necesita no es un estímulo pasajero ni una motivación fugaz, sino un encuentro real con quien da vida. Aquí es donde la promesa de Jesús cobra su verdadero poder. Él no ofrece un alivio momentáneo, sino un manantial que nunca se seca. Su agua viva transforma desde adentro, porque cuando el Espíritu de Dios llena tu ser, esa tristeza que parecía invencible comienza a perder fuerza. El temor se debilita, la soledad se hace más ligera y el vacío empieza a llenarse con una esperanza que no depende de lo que ves, sino de lo que Dios está haciendo en ti. Y quiero que lo comprendas con claridad. Jesús no le exigió a la mujer samaritana que cambiara primero para después darle el agua. Él se la ofreció tal como estaba, con su pasado, con sus errores, con sus heridas. Eso significa que no importa cuán rota esté tu vida, ni cuán grande sea tu dolor, Jesús puede darte hoy mismo de su agua viva.
Él no espera que llegues perfecto, espera que llegues con sed. Cuando recibes esa agua viva, la tristeza deja de tener dominio, porque nace la certeza de que no estás solo, de que tu vida tiene un propósito y de que el amor de Dios permanece contigo aún en medio de las batallas. Allí comienza un sendero diferente, donde cada día el alma se renueva y el corazón encuentra razones para seguir adelante. Parte 2. El agua viva que convierte la tristeza en alegría. Cuando Jesús habla del agua viva, no se refiere únicamente a un alivio momentáneo frente a una dificultad concreta, sino a una transformación total del corazón. Esa agua es su misma presencia, es el Espíritu Santo morando en nosotros, produciendo lo que ninguna otra fuente puede dar, un gozo que no depende de lo que ocurre alrededor. La vida está llena de pruebas, pérdidas, enfermedades, desilusiones, situaciones que parecen no tener salida. Y si somos honestos, muchos hemos sentido que el dolor es tan profundo que las fuerzas no alcanzan. Pero aquí está lo sorprendente. La Biblia enseña que en Cristo la tristeza puede transformarse en alegría. Y no hablamos de una alegría superficial que aparece solo cuando todo va bien y desaparece al primer tropiezo. Hablamos de un gozo verdadero, como un manantial que sigue fluyendo incluso cuando todo parece derrumbarse. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto significa que al recibir a Cristo no obtienes solo un consuelo temporal, sino que dentro de ti comienza a brotar algo nuevo, algo que no nace de tus fuerzas, sino de Dios mismo. Esa es la diferencia. El gozo de Cristo no es un producto de emociones pasajeras, sino un regalo derramado por el Espíritu Santo en lo más profundo de tu ser. Imagina a alguien que ha cargado tristeza día tras día, que siente que ya no tiene motivos para levantarse, que lleva culpas, fracasos y heridas. De pronto se encuentra con Jesús y abre su corazón. Poco a poco, algo comienza a cambiar. Ya no siente el mismo vacío, ahora encuentra paz. La carga permanece, pero ya no oprime como antes, porque dentro de esa persona hay una nueva fuerza. Ese es el poder del agua viva. El apóstol Pablo también lo expresó. En su carta a los Filipenses escribió que había aprendido a estar satisfecho en cualquier situación, ya fuera en escasez o en abundancia. ¿Cómo alguien puede hablar de alegría estando encarcelado, enfrentando persecuciones y pruebas? Solo hay una respuesta: el agua viva de Cristo corría dentro de él. Su gozo no dependía de lo externo, sino de su relación con Dios. Querido oyente, eso es lo que Jesús quiere darte. No promete una vida sin dificultades, pero sí asegura que en medio de ellas tendrás un manantial que nunca se seca. Cuando la tristeza intente llenarte, ese manantial brotará recordándote que Dios está contigo. Cuando la soledad busque rodearte, ese río interior te recordará que nunca caminas sin compañía. Y cuando los temores quieran ahogarte, esa agua viva será tu escudo, llenándote de paz. Ahora piensa, ¿cuántas veces hemos confundido gozo con simple entretenimiento? El mundo ofrece placeres momentáneos que parecen traer alivio, pero se desvanecen pronto. Es como beber agua salada, parece calmar al inicio, pero después la sed se intensifica. Solo Jesús ofrece el agua que realmente sacia, la que convierte la tristeza en esperanza y el vacío en plenitud. Y hay algo más, ese gozo no se queda únicamente en ti. Cuando bebes de esa agua, se transforma en ríos que alcanzan a otros. Tus palabras cambian, tu forma de ver la vida se renueva, incluso la manera en que tratas a los demás se transforma. Lo que Dios hace en tu interior comienza a desbordarse hacia quienes te rodean. Por eso, muchos que reciben esa agua viva terminan siendo fuente de ánimo y fortaleza para otros. Así que no importa cuál sea tu desierto personal, no importa cuán larga haya sido tu tristeza, ni qué tan vacío esté tu corazón. Si te acercas a Jesús con un corazón dispuesto,
Él te dará esa agua que renueva, fortalece y llena con un gozo que nadie podrá quitarte. Parte 3. El agua viva que trae libertad y sanidad al alma. Hay algo fundamental que debemos entender. Cuando Jesús habla del agua viva, no se refiere únicamente a paz y alegría, sino también a libertad. Libertad de esas cadenas invisibles que nos atan tantas veces al miedo, a la tristeza, a la culpa y a las heridas del ayer. Porque si hay algo que marchita el corazón, son precisamente esas cargas que llevamos día tras día y que parece que nunca se sueltan. El agua viva que Cristo ofrece no es un alivio pasajero, sino una fuente que limpia, purifica y sana lo más profundo del alma. Es como si dentro del corazón hubiera heridas abiertas que no terminan de cerrar, y de repente, al beber de esa agua, esas heridas comenzaran a cicatrizar. Y esto no es una idea abstracta, es una verdad que miles han experimentado al encontrarse con Cristo. En Isaías capítulo 55, Dios lanza una invitación poderosa: vengan todos los sedientos, acudan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Este pasaje nos enseña algo crucial. La salvación y la plenitud que Dios ofrece no tienen precio humano. No importa si tienes o no riquezas, si posees estudios o no, si tu vida parece ordenada o si está marcada por errores. El único requisito es tener sed. Esa sed basta para que Dios obre un milagro en tu interior. Y aquí conviene reflexionar. Muchas veces pensamos que la tristeza que cargamos proviene de lo que otros nos hicieron, de las decepciones vividas o de las oportunidades perdidas. Claro que todo eso hiere y deja marcas, pero la raíz más profunda de la tristeza suele estar en la desconexión con Dios. El alma fue creada para permanecer unida a Él, y cuando se separa, inevitablemente siente vacío, confusión y un peso que nada ni nadie logra quitar. El agua viva de Cristo es precisamente el puente que restaura esa unión. Por eso, al recibirla, no solo encuentras consuelo, sino verdadera libertad. Ya no eres esclavo de tu historia ni prisionero de tus heridas. Esa agua borra la culpa, renueva la mente y fortalece el espíritu. Donde antes había cadenas, ahora hay ligereza. Donde antes había tinieblas, ahora resplandece la luz. Jesús mismo afirmó en el Evangelio de Juan, capítulo 8, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Y esa libertad no se limita a quedar libres de vicios o malos hábitos, sino a ser libres en lo más íntimo. Libres de la voz que repite fracasos, libres del miedo al mañana, libres del dolor que parecía interminable. Porque la tristeza, cuando se convierte en hábito, se transforma en una prisión. Y solo Cristo puede abrir esas puertas. Piensa con sinceridad. ¿Qué cadenas sientes que aún te atan? Tal vez la culpa de un error cometido hace años. Tal vez una herida causada por alguien más que sigue doliendo como si hubiera ocurrido ayer. Tal vez el temor constante de no ser suficiente o de no alcanzar lo que sueñas. Sea cual sea tu carga, cuando entra el agua viva de Jesús, esas cadenas se rompen. Él no solo consuela, Él libera. Y lo más hermoso es que esta libertad no depende de condiciones imposibles. Jesús no dice, cambia primero y después ven. Él dice, ven tal como estás, con tu dolor, con tu culpa, con tus heridas, y yo me encargaré de transformarte desde dentro. El agua viva no es para quienes se creen perfectos, sino para quienes reconocen su necesidad. Cuando el corazón experimenta esa libertad, la tristeza deja de tener poder. No significa que los problemas se esfumen, pero sí que dentro de ti fluye una fuente que te da fuerzas para enfrentarlos. Esa fuente es Cristo mismo, quien cada día llena tu vida de sentido, esperanza y una paz que el mundo jamás podrá comprender. Parte 4. El agua viva que se convierte en propósito y misión de vida. Hasta aquí hemos visto cómo el agua viva de Jesús calma la sed del alma, cambia la tristeza en gozo y trae libertad y sanidad interior.
Pero aún queda algo más que es vital comprender. Cuando recibes esa agua, no permanece únicamente en ti, sino que se convierte en un propósito, en una misión que inevitablemente alcanza a otros. Jesús declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 7, que de aquellos que creen en Él fluirán ríos de agua viva. Observa la diferencia. Ya no se trata solo de beber y saciar tu propia sed, sino de que de tu interior comienzan a brotar corrientes. Esto significa que lo que Dios hace en tu vida no es algo estático ni limitado, sino que se expande y genera impacto. Es como una fuente que surge en medio de un terreno árido. No solo sacia a quien bebe directamente, sino que riega alrededor, hace brotar vida y transforma el ambiente por completo. Querido oyente, cuando Jesús llena tu existencia, de inmediato empiezas a influir en lo que te rodea. Tu manera de hablar se transforma. Tus reacciones frente a las pruebas son distintas. Tu visión de la vida cambia y esa transformación se convierte en un testimonio vivo para los demás. Tal vez no lo notes, pero alguien cercano está mirando cómo enfrentas el dolor, cómo respondes a la injusticia, cómo avanzas en medio de la dificultad. Y al ver que no reaccionas con desesperanza, sino con una paz interior, inevitablemente se preguntará cuál es la fuente de esa fuerza. Es ahí donde tu vida se vuelve una invitación silenciosa para que otros también busquen a Cristo. Y hay algo clave. Jesús nunca nos llamó a ser estanques que solo almacenan agua. Nos llamó a ser ríos. ¿Qué diferencia hay entre un estanque y un río? El estanque acumula, pero si el agua no se mueve se estanca, se corrompe y pierde frescura. El río, en cambio, fluye constantemente y da vida a todo lo que toca. Por eso, cuando recibes el agua viva, Dios quiere que se extienda hacia tu familia, hacia tus amigos, hacia tu comunidad. No se trata únicamente de que tú estés bien, sino de que a través de ti, otros encuentren esperanza y consuelo. La mujer samaritana es un ejemplo claro. Después de encontrarse con Jesús y beber de esa agua viva, no guardó su experiencia. Regresó a su pueblo y dijo: «Vengan a ver al hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Y la Escritura relata que muchos samaritanos creyeron en él gracias a su testimonio. Mira lo grandioso de esto. Alguien que antes estaba vacío y herido, se convirtió en fuente de bendición para todo un pueblo. Eso mismo es lo que Dios quiere hacer contigo. No importa si piensas que no tienes mucho para dar, si crees que tu historia no es tan significativa o si sientes que aún estás en proceso. Justamente desde ahí, desde tu fragilidad y tu transformación, Dios puede usarte para tocar vida. El agua viva no depende de tu capacidad, depende de la fuente que es Jesús, y esa fuente jamás se agota. Imagina por un instante cómo sería tu vida si dejaras que esa agua no solo calmara tu sed, sino que se desbordara hacia los demás. Imagina que tus palabras fueran alivio para alguien en soledad, que tu manera de enfrentar la adversidad fuera ejemplo para quien está a punto de rendirse, que tu testimonio de cómo Jesús cambió tu tristeza en alegría inspirara a otros a buscar a Dios. Eso es vivir con propósito, permitir que lo que recibiste de Cristo se convierta en vida para quienes te rodean. Y aquí hay algo aún más profundo. Cuando descubres que tu vida tiene ese propósito, la tristeza pierde aún más poder. ¿Por qué? Porque dejas de vivir solo para ti y empiezas a vivir para algo mayor. Tu historia de dolor puede transformarse en medicina para otros. Tus heridas, al ser tocadas por el agua viva, se convierten en cicatrices que transmiten esperanza. Tu proceso puede ser la señal que alguien necesita para no rendirse. En otras palabras, Dios puede transformar tu dolor en propósito. De esta manera, el agua viva no solo cambia tu interior, sino también la vida de quienes te rodean. No es un proceso individualista, sino expansivo, porque el Evangelio nunca fue diseñado para quedarse guardado en un corazón, sino para fluir como un río hacia todos los que tienen sed.
Parte 5. El agua viva que fortalece en medio de las pruebas. Hasta ahora hemos visto cómo el agua viva de Jesús calma la sed, convierte la tristeza en alegría, trae libertad y sanidad, y nos entrega un propósito que alcanza a otros. Pero hay algo más que no debemos olvidar: esa agua también nos da fortaleza para enfrentar las dificultades de la vida. La verdad es que todos pasamos por momentos de dolor, temporadas de incertidumbre y situaciones donde la fe es probada. Y es justamente ahí donde se revela el verdadero poder de lo que Cristo ofrece. El mismo Jesús lo afirmó en el Evangelio de Juan, capítulo 16. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Observa lo que deja claro: las pruebas no desaparecen solo por creer en Él. No promete un camino sin obstáculos, pero sí asegura victoria, asegura su presencia, asegura fortaleza. Esa fuerza es precisamente el fruto de beber de su agua viva. Piensa en una planta en medio del desierto. El sol la quema, el viento la sacude y todo lo que la rodea está árido. Cualquier otra, sin raíces profundas, se secaría en poco tiempo. Pero si esas raíces alcanzan una fuente escondida de agua, aunque el desierto la rodee, permanecerá verde, firme y con vida. Así es aquel que tiene dentro de sí el agua viva de Jesús. Aunque lleguen tormentas, aunque la tristeza intente regresar, aunque las circunstancias sean duras, hay una fuente interior que lo sostiene. El profeta Jeremías lo expresó de manera poderosa en el capítulo 17. Bendito el hombre que confía en el Señor, será como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No temerá cuando llegue el calor, su hoja estará verde. En el año de sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta palabra refleja con exactitud lo que significa vivir con el agua viva de Cristo. El calor de las pruebas puede llegar, las sequías de la vida son inevitables, pero quien bebe del agua de Dios no deja de florecer. Querido oyente, ¿cuántas veces has sentido que las pruebas son demasiado pesadas? Tal vez perdiste a un ser amado, tal vez enfrentas una enfermedad, tal vez el mañana te causa temor. Esos momentos son como desiertos ardientes donde la tristeza parece multiplicarse. Pero aquí está la buena noticia: cuando el agua viva de Jesús fluye dentro de ti, no importa cuán fuerte sea el desierto, siempre tendrás fuerzas para resistir y seguir avanzando. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. En la segunda carta a los Corintios escribió: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mira cómo en cada situación difícil había una respuesta de fortaleza que solo podía provenir de Dios. Esa es la diferencia de quien tiene el agua viva. Los golpes de la vida no logran secar su interior, porque la fuente no depende de lo externo, sino de Cristo mismo. Algo que debemos entender es que la tristeza muchas veces intenta regresar en medio de las pruebas. El enemigo susurra pensamientos de derrota, de abandono, de desesperanza. Pero cuando dentro de ti fluye el agua viva, esas voces no tienen la última palabra. La tristeza puede tocar la puerta, pero no reinará, porque hay un gozo interior que la vence. Esa fuerza no es natural, es espiritual, es el agua de Dios renovándote cada día. Imagina un día en el que sientes que ya no puedes más, que tu ánimo está quebrado y que la carga es demasiado pesada. Te sientas en silencio, oras y recuerdas la promesa de Jesús: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. En ese instante, aunque tus circunstancias no cambien de inmediato, algo ocurre dentro de ti. Te levantas con una fuerza que no tenías, con paz en medio del caos, con esperanza donde antes solo había miedo. Ese es el poder real de beber del agua viva. Además, cuando aprendes a vivir sostenido por esa fuente, las pruebas dejan de ser señales de derrota y se convierten en oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios.
Cada dificultad se transforma en un testimonio más de cómo el Señor jamás abandona a los suyos. Y esa certeza se convierte en un escudo contra la tristeza, porque cuando recuerdas cómo Dios te sostuvo en el ayer, sabes con plena seguridad que también lo hará hoy y lo seguirá haciendo mañana. Por eso, no temas a las pruebas, no temas a los desiertos. Si tu vida permanece conectada a la fuente del agua viva, no importa cuán fuerte sea el calor, tus raíces estarán firmes y tu hoja no se marchitará. Esa es la fortaleza que proviene de Cristo, una fuerza que no solo te ayuda a resistir, sino que también te permite seguir dando fruto aún en medio de las batallas. Parte 6. El agua viva que vence el temor más grande, la muerte. Hasta aquí hemos visto cómo el agua viva calma, libera, da propósito y fortalece en medio de las pruebas. Pero hay un miedo que aún permanece en el corazón de muchos y que de una u otra manera es raíz de gran parte de nuestras tristezas, el temor a la muerte. Ese miedo silencioso que nos recuerda lo frágil de nuestra existencia, que nos hace pensar en lo inevitable y que para muchos se convierte en una sombra constante que roba la paz. Jesús sabía que este era uno de los temores más profundos de la humanidad. Por eso, al hablar del agua viva, no se limitó a ofrecer consuelo para esta vida, sino que extendió su promesa hacia la eternidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, frente a la tumba de Lázaro, Jesús declaró con voz firme: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás». Esa afirmación quiebra el poder de la tristeza más grande, porque asegura que en Cristo la muerte no tiene la última palabra. Piénsalo de esta manera: la tristeza más profunda que muchos cargan nace de la pérdida, del vacío que dejan aquellos a quienes amamos cuando ya no están. También surge del miedo de saber que un día nosotros mismos dejaremos este mundo. Pero cuando bebes del agua viva que Jesús ofrece, tu perspectiva cambia. Ya no ves la muerte como un final oscuro y temible, sino como una transición hacia la plenitud eterna en la presencia de Dios. Esa esperanza da un consuelo que ninguna filosofía ni ningún esfuerzo humano puede entregar. El apóstol Pablo lo expresó con total convicción en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para Pablo, la muerte ya no era un enemigo indestructible, porque Cristo la venció en la cruz y abrió el camino hacia la vida eterna. Esa es la seguridad que llena el corazón cuando el agua viva fluye dentro de ti. Saber que aunque este cuerpo se desgaste, tu alma tiene un destino eterno asegurado en los brazos de Dios. Querido oyente, quiero invitarte a meditar. ¿Qué pasaría si realmente creyeras que tu vida no termina aquí? ¿Qué pasaría si entendieras que tu tristeza, tu dolor y tus luchas son solo temporales, mientras que lo eterno es gozo, paz y comunión perfecta con Dios? Ese pensamiento transforma todo. No es un consuelo vacío, es una promesa confirmada por la resurrección de Cristo. Porque Él venció la muerte, nosotros también venceremos. Esa es la garantía del agua viva. Y aquí está lo más impactante. Cuando la esperanza eterna llena tu corazón, la tristeza pierde su raíz más profunda. Ya no vives con miedo a lo que pueda pasar mañana, porque sabes que tu destino final está seguro. Ya no temes perder, porque confías en que lo mejor aún está por venir. Esa certeza espiritual se convierte en un faro de paz que ilumina incluso las noches más oscuras. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, lo declara con claridad: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la promesa final, la culminación de todo lo que Jesús nos ofrece con su agua viva. La tristeza, la angustia, las lágrimas, todo lo que hoy nos oprime será quitado para siempre. Y lo que quedará será plenitud, vida y gozo eterno en la presencia de Dios. Esto no significa que la muerte deje de doler cuando toca a alguien cercano,
Por supuesto que duele. Jesús mismo lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro, mostrando que el dolor humano es real. Pero ese llanto ya no es de desesperanza, ahora es un llanto con esperanza, porque sabemos que el agua viva nos garantiza un reencuentro, una vida que trasciende esta existencia. Ese consuelo es lo que impide que la tristeza gobierne por completo el corazón. Así, el agua viva no solo te sostiene en este mundo, sino que también te asegura la eternidad. Y esa certeza, querido oyente, es lo que más fortalece el alma. Porque cuando sabes que tu futuro está en las manos de Dios, ningún temor puede doblegarte, ni la soledad, ni el fracaso, ni la enfermedad, ni siquiera la muerte. Parte 7. El agua viva que transforma la vida diaria y da sentido a cada momento. Hasta ahora hemos visto cómo el agua viva calma la sed interior, cambia la tristeza en gozo, trae libertad, propósito, fortaleza en medio de las pruebas y esperanza eterna. Pero hay algo que con frecuencia pasamos por alto. Esa agua no es únicamente una promesa para el mañana, ni un recurso reservado solo para las crisis. El agua viva de Jesús está diseñada para transformar cada día de tu vida, incluso en los detalles más simples y rutinarios. El Evangelio no es solo un mensaje para los domingos, ni una palabra exclusiva para tiempos de dificultad. Es una fuente constante que cambia la manera en que observas toda tu existencia. Cuando permites que Cristo sacie tu sed, empiezas a experimentar algo extraordinario. Cada instante adquiere un significado nuevo. Desde las tareas más sencillas hasta las decisiones más importantes, todo se llena de propósito. El problema de muchos es que intentan vivir cada jornada con sus propias fuerzas, acumulando preocupaciones, arrastrando tristezas y tratando de controlar lo incontrolable. Esa carga inevitablemente los desgasta, los llena de ansiedad y los conduce a un vacío más grande. Pero cuando bebes del agua viva, Jesús te enseña a caminar de otra manera. Ya no llevas un peso insoportable sobre tus hombros, sino una paz que te acompaña tanto en lo pequeño como en lo grande. El apóstol Pablo lo explicó en la carta a los Filipenses, capítulo 4. No se inquieten por nada, sino presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Mira cómo opera esta realidad. El agua viva no significa ausencia de problemas. Significa que cada día puedes depositar tus cargas a los pies de Dios y a cambio recibir paz. Esa paz se convierte en un escudo que protege tu mente y tu corazón de la tristeza y del miedo. Piénsalo en lo práctico. ¿Qué sucede cuando realmente bebes de esa fuente cada mañana? Cambia tu forma de despertar, porque ya no lo haces con ansiedad por el futuro, sino con gratitud por un nuevo día. Cambia tu manera de trabajar, porque entiendes que tu esfuerzo no es en vano y que Dios camina contigo en cada paso. Cambia tu forma de relacionarte, porque ahora puedes mostrar paciencia, perdón y amor en lugar de enojo o impaciencia. Incluso cambia tu forma de enfrentar los pequeños desafíos, porque dentro de ti fluye un manantial constante. Y lo más hermoso es que esto no se vive una sola vez. El agua viva de Jesús no es un evento aislado, es una relación continua. Cada día puedes volver a esa fuente, cada día puedes beber de ella, cada día tu alma puede renovarse. Es como el maná que Dios dio al pueblo de Israel en el desierto. No era algo que se acumulaba para siempre, sino que debía recibirse cada mañana. De la misma manera, el agua viva de Cristo está disponible hoy, mañana y siempre. Y cada vez que la recibes, tu alma se refresca. Querido oyente, quiero invitarte a reflexionar en cómo estás viviendo tu día a día. ¿Caminas con un corazón sediento, buscando en lugares que nunca llenan, o estás permitiendo que Jesús sea tu fuente inagotable? La diferencia se refleja en lo más sencillo, en cómo respondes a una dificultad, en cómo manejas la frustración,
en cómo afrontas las malas noticias, en cómo disfrutas y valoras los momentos de alegría. Cuando el agua viva fluye en tu interior, incluso lo más cotidiano se vuelve especial, porque sabes que no caminas solo. Vivir cada día bebiendo de esa fuente te prepara también para los retos que vendrán, pues no se trata de esperar a que llegue el desierto para buscar agua, sino de mantener siempre el corazón saciado espiritualmente. Así, cuando aparezcan las pruebas, ya habrá dentro de ti un río que te sostiene y la tristeza no encontrará lugar para gobernar, porque tu interior estará lleno de la vida que Cristo ofrece. El Salmo 46 lo expresa de manera hermosa. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Ese río simboliza la presencia constante de Dios en medio de su pueblo. Y hoy, ese mismo río está disponible para tu vida. No importa si tus días parecen apagados, si la rutina te consume o si sientes que nada tiene sentido. El agua viva puede renovar tu visión, darle luz a tu caminar y llenar de propósito incluso las horas más comunes. Imagina cómo sería empezar cada día con esa convicción, que dentro de ti hay una fuente inagotable, que tu corazón descansa porque Dios está contigo y que la tristeza no tiene poder sobre tu vida, porque la esperanza fluye sin detenerse. Ese es el regalo que Jesús ofrece, no solo para tu eternidad, sino también para tu presente. Parte 8. El agua viva que transforma nuestras relaciones. Uno de los ámbitos donde más se refleja la ausencia de esa agua viva es en nuestras relaciones. Gran parte de las tristezas que cargamos no provienen únicamente de lo personal, sino de lo que vivimos con los demás, discusiones, traiciones, heridas familiares, distancias emocionales, rupturas sentimentales, malentendidos y resentimientos que se acumulan en el corazón. Todos sabemos lo doloroso que es llevar dentro la carga de vínculos quebrados, porque el alma se reseca cuando falta la paz y el amor en el entorno cercano. Jesús no vino solo a reconciliarnos con Dios, sino también a mostrarnos cómo relacionarnos con los demás. Cuando bebemos del agua viva, algo empieza a transformarse en nuestro interior. Nuestra manera de ver y tratar a las personas cambia por completo. Esa transformación no surge de un simple esfuerzo humano, sino de la obra de Cristo en lo profundo del corazón. Por eso, donde antes había enojo, comienza a crecer paciencia. Donde había odio, aparece perdón. Donde había rencor, se abre espacio para la reconciliación. La carta a los Efesios, capítulo 4, lo enseña con claridad. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aquí se revela un principio poderoso. Cuando recibimos el agua viva, comprendemos que el perdón que Dios nos ha dado es tan grande que no tiene sentido seguir guardando resentimiento hacia otros. El agua viva no solo calma tu tristeza personal, también sana las heridas que otros dejaron en ti, dándote la capacidad de perdonar de corazón. Querido oyente, ¿cuántas veces has perdido el sueño recordando palabras que te lastimaron? ¿Cuántas veces tu tristeza ha estado ligada a lo que alguien cercano hizo o dejó de hacer? Esa es una sed verdadera, y lo único que puede saciarla no es la venganza, ni el rencor, ni el aislamiento. Lo único que realmente trae paz es dejar que el agua viva de Jesús fluya en tu interior, porque solo así es posible perdonar de verdad. La mujer samaritana, después de encontrarse con Jesús, volvió a su pueblo transformada. Aquella mujer que antes vivía apartada, señalada por su pasado y cargada de vergüenza, regresó con un mensaje que impactó a su gente. Esa es la fuerza del agua viva. No solo transforma lo que eres por dentro, también cambia la manera en que te relacionas con el mundo. Lo que antes era motivo de vergüenza se convierte en testimonio. Lo que antes te alejaba, ahora se vuelve un motivo para acercarte a los demás. Además, el agua viva enseña a amar de una manera distinta. El amor humano suele ser condicional. Amamos si nos aman,
tratamos bien si nos tratan bien. Pero cuando Cristo llena tu vida, comienzas a experimentar un amor que no depende de lo que recibes, sino de lo que Él produce en ti. Ese amor es paciente, no busca su propio beneficio y es capaz de soportar todo, tal como enseña la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y cuando ese amor fluye desde tu interior, inevitablemente tus relaciones comienzan a sanar. Esto no significa que todas las personas a tu alrededor cambiarán de inmediato, ni que todo será perfecto. Habrá quienes conserven la dureza en su corazón, quienes no correspondan al afecto que entregas. Pero el agua viva te libera de depender de la reacción de otros para encontrar paz. Te capacita para amar incluso en medio del rechazo, perdonar sin necesidad de recibir disculpas y sembrar bondad, aunque no siempre veas gratitud. Ahí está la diferencia entre un corazón seco y un corazón lleno de Cristo. Haz una pausa e imagínalo. ¿Cómo sería tu vida si dejaras atrás ese resentimiento que llevas años cargando? ¿Cómo cambiaría tu hogar si, en lugar de discusiones, hubiera paciencia? ¿Cómo sería tu matrimonio si en vez de orgullo hubiera humildad para pedir perdón? ¿Cómo se transformarían tus vínculos con tus hijos si, en lugar de distancia, hubiera ternura? Todo esto es posible cuando el agua viva fluye en tu interior, porque lo que parece inalcanzable para la fuerza humana se hace realidad por la obra de Dios. Y aún hay más, no se trata únicamente de reparar relaciones dañadas, sino también de fortalecer las que ya marchan bien. Al beber de esa fuente, crece en ti la conciencia del valor de quienes Dios puso a tu lado. Aprendes a cuidar, a respetar, a agradecer y a demostrar amor en lo cotidiano. Ya no das por sentado a los que te acompañan, porque entiendes que cada vínculo es un regalo que merece ser cultivado. En conclusión, el agua viva de Jesús no solo restaura tu relación con Dios, también sana y transforma tus relaciones humanas. Donde hubo división, puede nacer unidad. Donde hubo rencor, puede abrirse paso la reconciliación. Donde hubo dolor por heridas pasadas, puede brotar paz gracias a la sanidad presente. Todo comienza con un corazón dispuesto a ser transformado por esa fuente inagotable. Parte 9. El agua viva que transforma tu relación contigo mismo. Hasta ahora hemos visto cómo el agua viva calma la sed interior, convierte la tristeza en alegría, trae libertad, propósito, fortaleza, esperanza eterna y sana las relaciones con los demás. Pero hay un ámbito que muchas veces dejamos de lado y que es esencial: la relación que tenemos con nosotros mismos. No es un secreto que la tristeza más profunda no siempre surge de lo que otros nos hicieron, sino de lo que nosotros mismos nos repetimos en silencio. La autocrítica, la culpa, la vergüenza, los pensamientos de fracaso y las comparaciones constantes son un veneno que seca el corazón. Ese diálogo interior repetitivo: no vales, no lo lograrás, eres un error, nadie te aprecia, se convierte en un eco que parece interminable. Mientras más lo escuchas, más hondo se clava en ti la tristeza. El agua viva de Jesús no solo te reconcilia con Dios y con tu prójimo, también te reconcilia contigo mismo, porque Él te enseña a mirarte con los ojos de su amor. Donde tú ves errores, Él ve oportunidades de restauración. Donde tú percibes ruina, Él contempla un futuro lleno de esperanza. Donde tú sientes un corazón quebrado, Él descubre un terreno fértil para sembrar gracia. Mira lo que dice el Salmo 139. Te alabo porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El salmista reconoce que su vida, con todo lo que es, fue formada por Dios con un propósito. Eso quiere decir que tú no eres un error, que tu existencia no es un accidente. Incluso con tus debilidades, Dios te creó y te ama. Esa verdad es como un río de agua fresca que limpia las mentiras que has dejado crecer en tu mente. Querido oyente, ¿cuántas veces te has castigado por errores pasados? ¿Cuántas veces has sentido que no mereces el amor de Dios por lo que hiciste
o por lo que no lograste hacer. Esa tristeza que nace de la culpa puede convertirse en una cadena interminable, pero es ahí donde actúa la fuerza del agua viva. Jesús no vino a recordarte tus caídas, vino a otorgarte perdón. No vino a señalarte, sino a levantarte. Su agua pura limpia no solo las heridas que otros te causaron, sino también aquellas que tú mismo provocaste. Cuando aprendes a recibir ese perdón, ocurre algo extraordinario. Comienzas a perdonarte a ti mismo, y esa es una de las libertades más poderosas que el agua viva produce. Porque ya no caminas cargando lo que fuiste, sino con la esperanza de lo que Dios está haciendo en ti hoy. Ya no te defines por tus errores, sino por el amor que Cristo derramó en la cruz. El apóstol Pablo es un ejemplo viviente de ello. Antes de encontrarse con Jesús, persiguió a los creyentes, sembró dolor y pensó que actuaba con justicia. Cualquiera diría que estaba condenado a vivir siempre bajo la culpa. Pero tras recibir el agua viva de Cristo, escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esa es la verdad que calma la tristeza interior. En Cristo, lo viejo ya no marca tu presente, lo nuevo comienza ahora. Piensa en esto. Cuando bebes del agua viva, ya no necesitas compararte con nadie, porque entiendes que tu valor no depende de tus logros, de tu apariencia, ni de la aprobación humana. Tu valor proviene de Dios, y eso nunca cambia. La tristeza que surge de las comparaciones se desvanece cuando descubres que fuiste creado de forma única, con dones, talentos y un propósito que nadie más puede cumplir. La relación contigo mismo se transforma por completo cuando Cristo fluye en tu interior. Empiezas a tratarte con compasión, a reconocerte como hijo amado de Dios, a valorarte sin orgullo, con una humildad agradecida. Y cuando ocurre esa reconciliación interna, la tristeza que nacía de tu propia voz interior se apaga, porque dentro de ti resuena una voz más fuerte, la de Dios, que te recuerda que le perteneces y que eres amado. Así, el agua viva no solo transforma lo que piensas de Dios o de los demás, también renueva lo que piensas de ti mismo. Y cuando logras verte con los ojos de Cristo, la tristeza pierde poder, porque entiendes que tu identidad está en Él y no en tus fallos. Parte 10. El agua viva que impulsa a vivir con propósito eterno. Hemos hablado de cómo el agua viva calma la sed del alma, restaura relaciones, trae esperanza y transforma tu relación contigo mismo. Pero hay algo aún más profundo que sucede cuando esa fuente fluye en ti. Tu vida deja de ser simple supervivencia y se convierte en una existencia con propósito eterno. Y ese propósito va mucho más allá de lo que este mundo puede ofrecer. No se trata de acumular riquezas, ni de alcanzar fama, ni de lograr metas pasajeras, sino de vivir con un sentido que trasciende incluso la muerte. Jesús dejó claro que quien bebe de su agua viva ya no vive para sí mismo, sino para Dios. Eso significa que tu vida, tus decisiones, tus talentos, tu tiempo e incluso tus luchas, todo puede ser parte de un plan eterno. Cuando descubres esto, la tristeza pierde aún más fuerza, porque comprendes que tu existencia no es casual, sino intencional. Cada día lleva consigo un peso de eternidad, cada paso importa, cada acto de amor y fe deja una huella en un propósito mucho mayor que el tuyo. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en la carta a los Filipenses, capítulo 3, una cosa hago olvidando lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa meta no era un triunfo humano, sino un propósito divino. Pablo había entendido que lo que verdaderamente llena la vida no es lo que se acumula aquí, sino lo que se edifica para la eternidad. Querido oyente, piensa en esto. ¿Qué pasaría si realmente creyeras que tu vida tiene un valor eterno?
¿Cómo vivirías cada día si comprendieras que lo que haces aquí tiene consecuencias más allá de esta tierra? Ese entendimiento lo transforma todo. Cambia la manera en que enfrentas las pruebas, porque sabes que no son el final de la historia. Cambia la manera en que valoras tus relaciones, porque entiendes que lo eterno pesa más que lo pasajero. Modifica la manera en que utilizas tu tiempo, porque aprendes a invertirlo en aquello que realmente vale. La tristeza muchas veces nace de la sensación de que la vida es vacía, de creer que estamos atrapados en una rutina sin rumbo. Pero al beber del agua viva de Cristo, descubres que no hay días sin sentido, que no existen momentos perdidos, porque todo puede recibir propósito cuando lo vives con Él. Incluso tus dolores, tus tropiezos y tus lágrimas pueden volverse semillas que darán fruto más adelante. Y aquí está lo más poderoso. El propósito eterno no se mide por lo que el mundo llama éxito. Dios no valora tu vida por tus logros según los criterios humanos, sino por tu disposición a caminar con Él y a reflejar su amor. Eso significa que hasta los gestos más pequeños, una palabra que anima, un acto de generosidad, un perdón dado, una oración hecha en lo secreto, tienen valor para la eternidad. Ese descubrimiento convierte la tristeza en gratitud, porque entiendes que tu vida importa aunque el mundo no la reconozca. El agua viva te impulsa a vivir con esperanza y con rumbo. Ya no eres como quien anda sin destino, sino como alguien que sabe hacia dónde va. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esa abundancia no se reduce a bienes materiales, sino a una vida plena, con propósito aquí y con un destino eterno allá. Piénsalo así, un corazón vacío vive para sí mismo, buscando sin cesar calmar su sed. Un corazón lleno del agua viva vive para algo mayor, para Dios y para los demás. Y en ese dar encuentra plenitud. Ese cambio de mirada es lo que verdaderamente libera de la tristeza, porque dejas de vivir preguntándote qué puedes recibir y comienzas a preguntarte qué puedes ofrecer. Y en ese dar hallas más satisfacción que en todo lo que antes buscaste obtener. Por eso, querido oyente, si sientes que tu existencia no tiene sentido, recuerda que Jesús quiere darte no solo alivio, sino dirección. Él desea que cada día tenga valor, que cada decisión esté guiada por su espíritu, que cada paso te acerque al propósito para el cual fuiste creado. Y cuando caminas en ese propósito, la tristeza no encuentra espacio, porque el corazón ocupado en lo eterno no tiene lugar para vacíos temporales. Sí, el agua viva de Cristo no solo calma, libera y sana, sino que también te impulsa a vivir con un propósito eterno que da significado a cada instante y asegura que tu vida está en manos del Dios que lo planeó todo con amor. Parte 11. El agua viva que convierte tu vida en testimonio para los demás. Cuando Jesús afirma que de tu interior correrán ríos de agua viva, no habla solo de algo íntimo, sino de un influjo que inevitablemente alcanza a los que te rodean. Una vida saciada por Cristo no puede permanecer oculta, porque ese río fluye con tal fuerza que termina bendiciendo e inspirando a otros. Uno de los más bellos propósitos de recibir esa agua es convertirse en un testimonio viviente. Un testimonio no es únicamente una buena historia, es la prueba de que lo que Dios promete realmente funciona. Cuando los demás ven cómo tu tristeza fue reemplazada por gozo, cómo tu vacío fue llenado y cómo tus heridas fueron sanadas, reconocen que hay algo más grande obrando en ti. Ese algo es el mismo Cristo fluyendo como un río dentro de tu vida. La Escritura está llena de ejemplos de vidas transformadas en testimonio. La mujer samaritana, de quien ya hablamos, es uno de ellos. Pasó de vivir marcada por la vergüenza a ser mensajera de buenas nuevas para su pueblo. Lo mismo sucedió con el liberado gadareno. Tras recibir su sanidad, en lugar de seguir a Jesús físicamente, fue enviado a su casa para contar lo que Dios había hecho por él.
y la región quedó asombrada. Eso es lo que provoca el agua viva, convierte a una persona común y quebrantada en un faro para otros. Querido oyente, no subestimes el poder de tu historia. Tal vez creas que no tienes nada especial que contar, que tu vida es sencilla o que tus luchas no importan. Pero cuando Cristo obra en ti, cada aspecto de tu vida se convierte en un testimonio. La manera en que enfrentas las pruebas, la paz que conservas en medio de la tormenta, la esperanza que mantienes en tiempos de dificultad. Todo eso habla con más fuerza que cualquier discurso. El testimonio no siempre requiere palabras. Muchas veces basta con vivir de tal manera que otros perciban la diferencia. Jesús dijo que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. La luz no hace ruido, solo ilumina. La sal no se ve, pero transforma el sabor. Así funciona el agua viva en tu vida. No siempre necesita grandes declaraciones. Basta la evidencia silenciosa de una vida transformada. Y aquí está lo más profundo. Tu testimonio puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Hay personas que necesitan comprobar con sus propios ojos que Dios sigue actuando, que su poder continúa siendo real. Tal vez alguien en tu familia, en tu trabajo o en tu círculo cercano tiene sed, pero no sabe cómo acercarse a Jesús. Cuando observan lo que Él ha hecho en ti, se abre una puerta en su corazón. Piensan, si Dios lo hizo con él, también puede hacerlo conmigo. En ese instante, tu vida se convierte en un canal de esperanza. El apóstol Pedro lo escribió en su primera carta, capítulo 3. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso significa que tu vida debe ser tan diferente, tan llena de paz, que otros sientan el deseo de conocer de dónde proviene tu esperanza. No porque seas perfecto, sino porque llevas dentro algo que el mundo no puede dar, el agua viva. Imagina lo poderoso que es esto. Alguien puede estar a punto de rendirse, pero al verte firme en medio de las pruebas, encuentra aliento. Otro puede estar atrapado en la tristeza, pero al escuchar tu historia de cómo Cristo te levantó, recibe valor para buscarlo. Alguien más puede sentirse sin valor, pero al ver cómo Dios transformó tu vida, entiende que también tiene propósito. Eso es ser un testimonio vivo. Tu existencia se convierte en prueba de que Jesús es real, de que su agua viva no es teoría religiosa, sino una experiencia que cambia la vida. Y quiero recordarte algo clave. Dar testimonio no significa tener una vida perfecta ni libre de luchas. Por el contrario, muchas veces es en medio de las batallas donde tu testimonio se hace más fuerte. La gente no necesita ver a alguien que jamás enfrenta problemas. Necesita ver a alguien que, a pesar de ellos, sigue en pie porque dentro de sí tiene una fuente que nunca se agota. Esa diferencia es la que impacta. Así, el agua viva que fluye en tu interior no se queda contigo. Te convierte en un mensaje viviente, en un recordatorio constante de que Dios es fiel y que sus promesas son verdaderas. Esa es la mayor influencia que puedes ejercer, no lo que pronuncias con tus labios, sino lo que reflejas con tu vida. Parte 12. El agua viva que nos da perseverancia hasta el final. Uno de los mayores desafíos de la vida de fe no es comenzar bien, sino mantenerse firme hasta concluir. Hay quienes se acercan a Dios en medio de una crisis, beben de su agua viva, sienten alivio e incluso experimentan cambios reales, pero con el paso del tiempo se enfrían, se cansan o dejan que las dificultades apaguen su esperanza. Es como alguien que inicia una carrera con entusiasmo, pero a mitad del trayecto pierde fuerzas y abandona. Por eso es tan importante comprender que el agua viva de Jesús no es solo para empezar, sino para sostenernos hasta el final. Jesús mismo habló de esto cuando dijo en Mateo, capítulo 10, el que persevere hasta el fin, este será salvo. La clave está en la perseverancia,
en la capacidad de permanecer firmes aun cuando el camino se vuelva difícil. Y aquí entra la grandeza del agua viva. No depende de tu fuerza humana, sino de la fuente eterna que brota dentro de ti. No es que tengas que fabricar esperanza cada día, es que Dios mismo pone en tu interior el manantial que renueva tus fuerzas. El profeta Isaías lo expresó de manera hermosa en el capítulo 40. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la imagen perfecta de lo que hace el agua viva. Te renueva una y otra vez. No importa si ayer te sentiste sin fuerzas, hoy puedes recibir nuevas. No importa si la tristeza te cargaba el día anterior, hoy el río de Dios puede llenarte de esperanza. Querido oyente, piensa en tu propia vida. Seguramente has pasado por etapas en las que todo parecía marchar bien y tu fe se mantenía firme, pero también por momentos en los que las pruebas, la rutina o las dudas hicieron temblar tu corazón. Y quizá, siendo sinceros, hasta pensaste en rendirte, en soltarlo todo y decir, ya no puedo más. Todos hemos estado en ese lugar. Sin embargo, es justo ahí donde el agua viva se vuelve imprescindible, porque lo que te sostiene no es tu capacidad de mantenerte firme, sino la fidelidad de Dios que nunca falla. El apóstol Pablo, al final de su vida, pudo declarar en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No dijo que nunca se agotó, ni que nunca enfrentó dificultades, porque las tuvo y muy intensas. Pero lo que lo sostuvo hasta el final fue esa fuente que corría dentro de él, renovándolo cada día. La tristeza, cuando se instala en lo profundo, tiene la capacidad de apagar la perseverancia. Es como una voz que susurra, no vale la pena seguir, todo esfuerzo es inútil, nada cambiará. Pero cuando bebes del agua viva, esa voz pierde fuerza, porque dentro de ti resuena una verdad mayor: con Dios siempre hay esperanza, siempre hay propósito, siempre hay futuro. Esa convicción es la que te permite seguir caminando aun cuando parece que ya no tienes fuerzas. Y aquí hay algo clave: la perseverancia no significa resistir de manera pasiva, sino avanzar con fe. Es seguir confiando, seguir sirviendo, seguir amando, seguir orando, incluso si los resultados no se ven de inmediato. Es tener la certeza de que lo que Dios prometió se cumplirá, aunque todavía no lo contemples. Esa actitud solo es posible cuando dentro de ti fluye el agua viva de Cristo. Porque si dependieras únicamente de ti mismo, habrías renunciado hace mucho tiempo. Imagina por un instante a un corredor en una maratón. Comienza lleno de entusiasmo, pero llega un momento en que el cansancio es tan fuerte que sus piernas tiemblan y su respiración se hace pesada. En ese punto, lo que lo sostiene no es la emoción inicial, sino la disciplina y la energía que aún corre por su interior. Así sucede en la vida espiritual. Lo que te mantiene en la recta final no es la emoción del comienzo, sino el río de agua viva que fluye constante dentro de ti. Además, la perseverancia ejerce un efecto poderoso en quienes te rodean. Cuando otros observan que, a pesar de las pruebas, sigues creyendo, eso se convierte en inspiración. Tu constancia se transforma en testimonio. Muchas veces no es tu victoria inmediata lo que impacta, sino tu capacidad de mantener la fe aún en medio de la adversidad. El libro de Hebreos, capítulo 12, nos anima diciendo: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la clave de la perseverancia. No fijar la mirada en tus fuerzas ni en tus circunstancias, sino mantenerla en Jesús. Él inició tu historia de fe y Él la llevará hasta el final. El agua viva que fluye de Él es lo que asegura que no te detengas a mitad del camino. Así que, querido oyente, si hoy sientes cansancio, si la tristeza ha drenado tus fuerzas, recuerda esto: no caminas solo.
Dentro de ti hay un manantial que nunca se agota. Una fuente que no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Jesús ya hizo. Esa fuente es suficiente para sostenerte hasta el final, para que un día, al igual que Pablo, también puedas decir, he guardado la fe.